están esperando que Dios bendiga sus vidas, que Dios traiga hoy una palabra fresca para sus vidas. Le damos gracias a Dios también por aquellas personas que están preocupadas, por aquellas personas que están pasando por tiempos difíciles, por pruebas, por situaciones que han agobiado su corazón. Y vamos a dar inicio en esta hora leyendo en Hebreos 11, 5 y 6, dice así la palabra del Señor. Si ya está usted listo con su Biblia, con su celular, para que lea y vea lo que la palabra de Dios nos dice hoy. Dice así el capítulo 11, versículos 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Fíjese qué maravilloso lo que dice el Señor, que Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo arrebató. Dios se lo llevó porque dio testimonio de sus ofrendas y de haber agradado a Dios. Qué maravilloso que nosotros pudiéramos hacer así como Enoc, ¿verdad? Que pudiéramos ser arrebatados. Sé que muchas veces es difícil poder creerle a Dios, poder creer su palabra y que esto pueda suceder en nuestras vidas. El creerle a Dios es un verdadero esfuerzo que yo creo que para muchos es difícil, pero es un esfuerzo que nosotros tenemos que movilizar una musculatura de la voluntad, el querer hacerlo, el decidir creer a la palabra de Dios. Sabemos que hay alrededor muchas circunstancias que debilitan la fe, que nos hacen dudar, que nos hacen no creer lo que Dios nos está diciendo, porque eso está fuera de las circunstancias, fuera de lo que usted ve. Y esto es un tremendo esfuerzo, el ejercitar nuestra voluntad y decidir creerle a Dios. Esto no es para la gente apática, para la gente que está indiferente a las cosas de Dios. Pero Dios sí puede mover a la gente que tiene flojera, sí puede movilizarlo y puede llamarle a caminar con Él. Dios puede hacer esto y quitarlos de una manera pasiva y escéptica. Y debemos de caminar y levantarnos con fe y andar de la mano con Jesús. La fe no puede andar sola. Hay veces que decimos, yo sí creo, yo sí tengo fe, pero no pasa nada solamente con decirlo. No pasa nada con solamente decir que tenemos fe. Nosotros tenemos que caminar y tenemos que decirle a Dios que queremos caminar con Él, que queremos caminar con Jesús, que es el Todopoderoso, el que pone el querer como el hacer. Cuando usted está débil, cuando usted está desanimado, el Señor pone en usted el querer hacerlo, el querer creerle y caminar con Él. Usted acepta caminar con Jesús y coloca su mano en la mano extendida de Dios, porque Él dice que Él tiene su brazo extendido, aún está listo para que usted le tome y empiece a caminar con Él. Cuando usted empieza a caminar con Él, créame que usted empieza a sentir ese arrebatamiento como lo sintió Enoc. Así que, hermano, decida creer. Esto es de su voluntad, creerle a Dios. Decida creer, Dios hará todo lo demás. Vamos a hacer una oración. Padre Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de ti, delante de tu presencia, Señor.
Padre, porque te amamos, Señor. Sabemos que hay luchas y que hay circunstancias, Padre, que nos hacen dudar, que quieren tumbarnos, Señor. Padre, pero sabemos que estamos confiando en ti, Señor, tomados de tu mano, Señor, sabiendo, Padre, que tú eres el que nos llevará, Padre, hasta tu presencia, Señor, que tú eres el que nos levanta y que nos saca adelante en medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, que este día estemos aquí, Señor, porque estamos vivos para poder alabarte, para poder hablarte y decirte cuánto te amamos y cuánto te necesitamos, Señor. Padre, en esta hora bendíganos, Señor. Traiga, Padre Santo, el fuego de su Espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Que nos mueva, Señor. Que traiga sobre nosotros aliento de vida, Padre. Que su palabra caiga como agua fresca, Señor, dentro de nosotros. Aleluya. Amén. Y vamos a dar paso a unos cantos que traerá la hermana Wendy. Dios, toma tu trono en mi corazón, toma tu lugar, Señor, en mi corazón, del crecimiento de tu reino no habrá final, no habrá final, no habrá final, reinarás por siempre, Dios. Dios, toma tu trono hoy en esta ciudad, toma tu lugar, Señor, en esta ciudad, del crecimiento de tu reino no habrá final, no habrá final, no habrá final, reinarás por siempre, Dios. Dios, toma tu trono hoy, toma el mundo hoy, toma tu lugar, Señor, toma el mundo hoy,
Te alabamos, Señor. Bendito eres, Señor. Gloria a ti. Bendito eres, Señor. Veo al Rey de gloria, viene con fuego y poder, todos verán, todos verán. Veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, me postraré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Sáname y límpiame, con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Sí, Padre, porque vemos tu gloria, Señor. Padre, cuando tú nos perdonaste, Señor, y queremos alabarte, queremos humillarnos delante de ti, Señor, postrarnos delante de ti, Señor, y estar contigo, Padre, por la eternidad. Te damos gracias, Señor, Padre, por estos cantos, Señor, que llegan a nuestro corazón, Señor.
Padre, y que dicen lo que Él siente. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por este momento, Señor, en que tú nos permites estar aquí, que podemos escuchar tu voz, Señor, que puedes, Señor, todavía, Señor, hablarnos, corregirnos, Señor, guiarnos para poder estar delante de ti, delante de tu presencia. Hermanos, en esta hora vamos a dar inicio a la palabra del Señor, que será traída por el pastor Darío Núñez. Prepare su corazón y que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder comprender su palabra. Dios les bendiga. Buenas tardes. Dios nuestro Señor les bendiga a todos. Gracias a Dios nuestro Señor por el privilegio de estar nuevamente con todos ustedes. Hoy parece ser que recibimos una notificación de las autoridades del gobierno estatal, por supuesto, y donde ya se van a empezar a abrir algunos negocios, algunos servicios. De hecho, se está diciendo que ya pronto las iglesias van a tener algún servicio limitado, pero así. La verdad de las cosas es que nosotros queremos ser prudentes y vamos a esperar todavía un poco más de tiempo para poder abrir nuestro culto presencial. Gracias a Dios. Quiero saludar a los hermanos que ya están conectados: Malena, Ignacio, Dinora, Ismael. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Gladys García, que Dios la bendiga. Que Dios bendiga a Rosy Jiménez, Adriana Jiménez, a Lupita García, Alejandro Vallejo, a Fanny Mondragón. Que Dios bendiga a Malena López, a Justín Delfín, a Rosy Jiménez, Alejandra Casado Eunice, un abrazo, a Rita Lara Alemán, a Tere Verástigui y a Marcial Torres. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Ya hay un grupo, ya hay gente en grupos escuchando y viendo la palabra del Señor. A Iván también le damos un cariñoso saludo. Y bueno, déjeme decirle a Alejandro, a Brenda Casado, que Dios le bendiga, a Iván Bam y a Samantha, que Dios la bendiga, a Majo, que estará contestando sus mensajes, a Ríos de Agua Viva, de Cruzadores de la Fe, a sus pastores, una bendición, a Rosita, allá en Canadá, que Dios les bendiga, a Noemí Ramos Galindo, que Dios nuestro Señor les bendiga, a Delia Hernández, que Dios le bendiga también. Y bueno, pues también bendiga a Dios a nuestro hermano ministro de la palabra de Dios, Rubén Hernández, Rubén Santos Hernández. El día de ayer falleció nuestra hermana querida Carmen Sara Sánchez. Ellos son ministros del Evangelio. Ayer desafortunadamente para nosotros se fue, pero afortunadamente para el creyente se fue con el Señor. Y desde aquí le doy un saludo a sus hijos Rubén, Fernanda y Alejandro. Ellos nos dieron cobijo hace muchos años cuando nosotros iniciábamos y buscábamos un lugar para establecer nuestra iglesia, la Peña de Oreb. Y ellos abrieron las puertas de su negocio para que nosotros estuviéramos por ahí predicando. Le doy un abrazo a mi querido hermano ingeniero Rubén Hernández, ministro de la palabra de Dios. Que Dios nuestro Señor traiga consuelo a sus corazones. Y bueno, pues esto debemos de creer que es un arrebatamiento, ¿verdad? El día de hoy, saludo a mi hermana Delia Hernández. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a cambiar un poco el tenor de lo que han estado siendo nuestros mensajes
evangelísticos, mensajes llenos de pasión. Y hoy vamos a traer un mensaje que requiere que estemos muy atentos a lo que dice la Escritura. Fíjense ustedes, quiero que vayamos al segundo libro de Tesalonicenses para entrar en materia. El tema de hoy que vamos a tener el día de hoy es el arrebatamiento. Mucha gente lo llama rapto, finalmente son sinónimos. A mí en lo particular no me gusta mucho la palabra rapto, pero la palabra del Señor habla de arrebatamiento, ¿verdad? Quiero que vayamos al segundo libro de Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, y aquí hay algo bien interesante, dice, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien. Fíjese bien, parece ser que alguien había alterado o falsificado las cartas de Pablo, donde se hacía mención de la venida del Señor y de la resurrección, diciendo que la iglesia ya había perdido esa bendita oportunidad. Entonces, el apóstol Pablo dice, no se dejen mover por carta como si fuera nuestra. Había habido una falsificación de las cartas de Pablo y entonces Pablo se ve obligado a escribir primera y segunda carta a la iglesia de Tesalónica en este sentido. Quiero que vayamos a segunda carta de Pablo a las Tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Resulta de que Pablo tuvo que hacer alguna aclaración. Habían falsificado las cartas del apóstol Pablo, en donde él trataba de la venida del Señor. Me permite usted, me están mandando ahorita un mensaje desde la Ciudad de México, donde se está pidiendo oración por el hermano Ramos. Está internado, tiene problemas pulmonares y su esposa es la hermana Lupita. Ella hizo mucha caridad con nosotros cuando hemos estado por allá. La hermana Juanita García Sosa también nos pide bendiciones. Nos piden una oración por Guadalupe, que está en el Estado de México, su hermana Yolanda Hernández. Esta persona, esta joven, tiene COVID-19. Entonces, pedimos por el hermano Ramos, pedimos por Juanita García y pedimos por esta joven que está internada con COVID. Que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios les guarde, que Dios bendiga a mi querido hermano Marcelo Rodríguez Pastor en Irapuato, Guanajuato, Karina Ollervides, Jesús Enrique Rojas Garibay y Claudia Álvarez, que Dios nuestro Señor les bendiga. Entonces, retomando,
El apóstol Pablo tiene que tomar la decisión de escribir la primera y la segunda carta a la iglesia de Tesalónica. El asunto era de que habían falsificado sus cartas y habían dado a entender que la iglesia ya se había perdido el arrebatamiento, que la iglesia ya había pasado esa oportunidad, que el arrebatamiento ya había ocurrido y que la iglesia se lo había perdido. Entonces, el apóstol Pablo tiene que hacer esa aclaración. Hay una aflicción que el apóstol Pablo tiene. Ahora, segundo libro de Tesalonicenses, vamos a leer capítulo 1, versículo 7 y 8. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, porque por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El apóstol Pablo está haciendo una aclaración. Miren ustedes, desde el año 300, la doctrina y el mensaje del arrebatamiento ha sido cuestionado. Ha sido tan cuestionado que aún se atrevieron a falsificar las cartas de Pablo diciendo que el arrebatamiento ya había ocurrido. Entonces, Pablo está aclarándoles que estas cartas son escritas por su propia mano y enseguida Pablo habla en el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 10, habla de la próxima venida del Señor. Entonces, dice así la palabra, y en el versículo 7, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor sea revelado. Lo que Pablo les está diciendo es que el arrebatamiento aún no se efectúa. Entonces, en el versículo 8 dice, en llama de fuego, es decir, Pablo está aclarando que el Señor viene desde el cielo con sus poderosos ángeles, y luego dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pablo está aclarando una verdad que es indubitable. Dios, cuando viene por su pueblo. Pero, querido hermano, cuando nosotros decimos que viene por su pueblo, tenemos que hacer enseguida una aclaración que es muy pertinente. Ahora, fíjense bien, vamos ahora a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, ahí enseguidita, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 15 al 17, dice así la palabra del Señor. Dice, por lo cual, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo sigue hablando, el arrebatamiento todavía no se efectúa. ¿Saben una cosa? Lo que está diciendo Pablo en este texto, en el verso 15, es que todavía no se efectúa la resurrección de los santos del Señor. Y luego hace una aclaración y dice, porque el Señor mismo, cuando Pablo utiliza esta frase, porque el Señor mismo está aclarando que la venida por los santos que han muerto y el arrebatamiento por los santos que estén vivos
va a ser hecha, efectuada por el mismo Señor Jesucristo. Vienen sus santos ángeles con Él, pero cuando Él hace la aclaración, le está dando un valor a la palabra, porque el Señor mismo, Él mismo, no por interpósita persona, no por otra persona, no va a mandar un ángel, no viene Gabriel, no viene Miguel. Es el Señor Jesucristo mismo, con la autoridad que Él ha recibido de su Padre. Recuerde, cuando dice con voz de mando, recuerde usted que la Escritura nos enseña que por la obediencia de Cristo, Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, que Él es el que tiene la autoridad. La Escritura nos enseña que Jesucristo le entregaron a Él toda potestad. Él dijo, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel, emisario, y con trompeta de Dios. Recuerde usted que las trompetas se sonaban para la guerra, para alerta, ese era el deber de la atalaya. Y luego nos dice algo interesante, descenderá del cielo. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque había muchas gentes que decían en este tiempo que Jesús no había resucitado, que Jesús realmente no había muerto, que sus discípulos se habían llevado el cuerpo, lo habían curado y lo tenían escondido. Entonces Pablo habla y dice, porque Jesús descenderá del cielo, descenderá del cielo. Y luego dice la Escritura, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Hay un proceso, hay una metamorfosis que va a ocurrir aquí. Se levantan primero los que murieron en Cristo, los santos que murieron en Cristo. Esta es una aclaración que debemos entender. Va a haber muchos muertos en todas las épocas, pero se van a levantar única y exclusivamente los que murieron en Cristo. Versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, Pablo tenía la idea de que la venida del Señor estaba pronta, que él podía verla. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay una metamorfosis, decía. La primera metamorfosis es que dice la Escritura que la tierra entregará a sus muertos. Pero la Escritura nos enseña que ninguna cosa inmunda puede estar delante del Señor. La Escritura nos enseña que carne y sangre no pueden heredar el reino del Señor. Entonces es necesario que se entregue un cuerpo glorificado. La Escritura dice también, se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Es decir, que los muertos tienen que ser resucitados incorruptos, con un cuerpo glorificado, un cuerpo especial dado por el Señor para poder estar delante de su presencia. Los seres que estén vivos o que estemos serán arrebatados o seremos, pero también se tendrá que sufrir una transformación, un cuerpo glorificado. ¿Dónde usted lo puede apoyar? Cuando Cristo resucitó, Él va, anda 40 días sobre la tierra, y cuando Él va, las mujeres lo ven, cuando Él va con los discípulos lo ven, e inmediatamente quieren tocarlo. Una mujer quiere tocarlo, y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, yo no puedo ser contaminado. Entonces, sin embargo, vamos a continuar con nuestro estudio. Hay unos falsos conceptos. No se hacía mención del arrebatamiento o rapto en los primeros siglos de la iglesia.
allá por el año 376 después de nuestro Señor, se descubre un libro que se titulaba El Anticristo y el fin del mundo. Ahí decía también que los santos serían arrebatados para reunirse con el Señor. Sin embargo, a partir de ahí se ha hablado mucho de este arrebatamiento y se han creado falsos conceptos. Uno de los falsos conceptos es que todos los cristianos van a ser arrebatados o que todos los cristianos van a ser resucitados. Estamos hablando del cristiano nominal. ¿Sí? Pero quiero decirle que en el mundo hay un 65% de gentes que no creen en el nacimiento virginal de Cristo. Hay un 70% de gente que no cree en la resurrección de Cristo. Hay un alto porcentaje de gentes que no creen en el infierno y que dicen que no se debe de predicar. Hay otros que les molesta la predicación que hable de la homosexualidad. Entonces, no todo mundo va a ser arrebatado. Cuando nosotros decimos que el Señor viene por su iglesia, estamos hablando que el Señor viene por la gente que le es fiel. El cristiano nominal es el que se sienta en la iglesia pero que no tiene ningún compromiso con el Señor, aquel que es muy emotivo. Dicho de otra manera, aquel que se deja mover por sus emociones y que hace a un lado el mandamiento del Señor. Ahora, vamos a ir a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 en el Nuevo Testamento rumbo a Apocalipsis. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Fíjese bien lo que dice. Porque la gracia de Dios, dice Tito, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿De qué esperanza habla? ¿De qué esperanza? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a Tito? Bueno, hay dos cosas importantes en este texto que acabamos de leer. Primero, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Y segundo, la manifestación de Cristo. Dos elementos. Una esperanza y una manifestación. El apóstol Pablo quiere que se quede muy presente que hay algo a lo cual nosotros hemos sido llamados. Pablo había tenido un encuentro muy fuerte cuando la gente decía que Jesucristo ya se habían llevado su cuerpo y lo habían escondido y que la resurrección no se había efectuado. Entonces, Pablo dice, bueno, pues si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Y entonces es vana nuestra esperanza, es vana nuestra fe, y nosotros somos los más dignos de lástima. Entonces, por eso Pablo habla a Tito y dice, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto quiere decir que el Señor Jesús vendrá de manera personal. Vamos a ver entonces qué es lo que sigue. ¿Cuál es el misterio de esta verdad? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Cuándo va a suceder el arrebatamiento? ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? ¿Quiénes son los que se quedan? ¿Qué vamos a hacer? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, vamos para allá. San Juan capítulo 1, versículos 25 y 26. Disculpe usted, deje abrir esta botellita de agua.
Estamos en San Juan. Cuando a Juan le preguntan que por qué él está bautizando, él les dice, miren, yo los estoy bautizando con agua, mas en medio de nosotros está uno a quien ustedes no conocéis. Él es el que viene después de mí. Mucha gente ha interpretado esto como el inicio del ministerio de Jesús, pero Juan aclara, Él es antes de mí y del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Lo que Juan está mencionando es que viene alguien con una autoridad mucho mayor que la que él pudiera detentar. Ahora, sin dejar esta idea, vamos ahí mismo San Juan, pero ahora a los mismos versículos, pero al capítulo 11 del Evangelio de San Juan, desde el versículo 24. Jesús acaba de ir a la casa de Lázaro y sus hermanas, Marta y María, le dicen que si él hubiera estado ahí, su hermano no hubiera muerto. Y luego le dice Jesús, oye, ¿no crees que tu hermano va a resucitar? Marta le responde, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Ya había una idea de la resurrección en el tiempo de Jesús, pero ahora hay algo que Jesús le dice. Jesús le aclara y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense bien, aquí hay algo muy interesante. Jesús está hablando de su venida, de su arrebatamiento, del arrebatamiento para su iglesia. Y les está diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Marta le dice, bueno, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Ya hay un conocimiento, ya sabe Marta que va a haber una resurrección. Y luego Jesús aclara qué tipo de resurrección va a haber. Y le dice Jesús, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y luego le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá de manera definitiva, no morirá eternamente. Aquí está la esperanza bienaventurada de la que hablaba Pablo. Era Pablo hablando de lo que Jesús le había dicho ya a todo su pueblo, y en este caso a Marta y a María. Entonces Pablo lo que está haciendo es repitiendo las palabras que el Señor Jesús había mencionado, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en este texto de Juan 11 encontramos de inicio, fuera de su interpretación literal, una interpretación simbólica que nos habla de la esperanza bienaventurada que habla Tito 2. Es decir, yo soy la resurrección y la vida. Está mencionando justo los dos momentos cruciales de la iglesia. Es decir, primero la resurrección de los justos y enseguida el arrebatamiento a una vida nueva. Note usted en Juan 11:25, yo soy la resurrección, es decir, el que va a levantar primero a los justos y luego yo soy la vida, el que va a arrebatar a los justos que estén vivos. Ahí en Juan 11:25, el Señor Jesús, recuerde que Jesús hablaba mucho en formas literarias que había que poder interpretar. Entonces aquí hay dos momentos cruciales. Ahora, ¿qué es el rapto o el arrebatamiento? La palabra griega para esto es arpazó, que significa tomar por la fuerza o arrebatar. De ahí la palabra arrebatamiento. Eso es lo que significa rapto, arpazó. Ahora, la Escritura nos enseña
que poco antes de que este mundo se termine de manera definitiva, tendrá que venir el regreso de nuestro Señor Jesucristo desde las nubes por su iglesia. Ahora, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo va a ser? En este versículo ha sido sujeto a muchas interpretaciones. Vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 52. Vamos desde el versículo 51, por favor. He aquí, os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Me entendió lo que decimos de una metamorfosis? La palabra metamorfo, de ahí tomamos metamorfosis, la palabra metamorfo quiere decir un cambio. Entonces tiene que haber un cambio de sustancia en ese mismo instante, tanto para los que van a resucitar porque su carne ha sido corrompida, aún sus huesos, como para los que estén vivos y que serán arrebatados. Y luego dice cómo va a ser, cómo se va a dar este suceso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esto tiene que ser una llamada de alerta. Mucha gente asocia que va a oír un sonido de trompeta y en ese mismo segundo, ¡pum!, se va a ser llevada, resucitados y levantados. Puede ser. Sin embargo, la trompeta se suena como señal de advertencia y la trompeta en los ejércitos se sonaba no en el momento en que estaban siendo atacados, sino previo a antes de ser atacados, o previo a ser atacados, mejor dicho. Es decir, que la trompeta tiene que ser una llamada de alerta. Yo quiero decirle a usted, mi amado hermano, ¿no piensa usted que ya está sonando la trompeta? ¿No piensa usted que el Señor ya le está advirtiendo? Mire usted, dice la Escritura que Dios no le va a ocultar a su siervo lo que va a hacer. Entonces Dios no nos puede ocultar. Cuando habla como ladrón en la noche, que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, no quiere decir que el Señor esté hurtando, sino que va a venir de manera intempestiva. Pero hace una aclaración, si volvemos allí al texto que teníamos, 1 Corintios, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que usted tarda en pestañear, es lo que quiere decir, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Sin embargo, mi amado, cuando dice a la final trompeta, lo que está dejando claro es que va a haber varias advertencias. Cuando se suena la trompeta es una señal de alarma, es una señal de alerta. Pero dice a la final trompeta, lo que está diciendo el Señor es que va a haber varias señales de advertencia. Varias señales de advertencia, varios sucesos que se deben de tomar como sonido de trompeta, si entendemos que la trompeta se sonaba para advertir. Esto, dejando a un lado la interpretación literal, para meternos un poquito en lo que es la interpretación simbólica, lo que hay atrás del texto. Ahora, y luego dice, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Lo acabamos de explicar. Pero luego dice algo bien interesante en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria, dice el libro de los Salmos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ahora, entendamos entonces, entendamos esto claramente, que esto va a ocurrir en un momento, que ocurre primero la resurrección de los justos y enseguida el arrebatamiento de los que vivos sean justos. Pero
unos y otros tendrán que ser transformados y vestidos de incorrupción y vestidos de inmortalidad para que se cumpla la palabra profética del libro de los Salmos. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde está sepulcro tu victoria? Entonces, ¿cómo se va a dar? Va a ser en un momento. Ahora, Primera de Corintios, vamos al versículo 52, donde dice, en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos. Es decir, que no va a durar muchos meses. Esto es un evento único, un evento impactante para todo el pueblo, para todo el mundo. Ahora, quiero que vayan conmigo al Evangelio de San Juan, al capítulo 5 de San Juan. San Juan en el capítulo 5. En el capítulo 5, en el versículo 28, dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, ahí está lo que les decía, saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones. Y luego vamos a aclarar este punto, porque estas dos resurrecciones que menciona Juan 5:29 no son simultáneas. La palabra del Señor, posteriormente lo veremos, nos enseña que tendrá que pasar un milenio para que se efectúe la resurrección de los malos, de los pecadores. Ahora, aclaremos un poquito este texto. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia habla entonces claramente de dos resurrecciones. La primera está reservada solo para los que guardan la palabra de Dios y la fe de Jesucristo. Esa es la primera resurrección, o para los que guardaron, ¿sí? Y la segunda, esta es la resurrección de vida, y la segunda es la resurrección para condenación. Esta resurrección para condenación, para muerte eterna, aclara el Señor, es para los que no se arrepintieron de sus pecados, para los que no recibieron a Jesús como su Salvador. Sin embargo, esta resurrección segunda no va a ser efectuada junta con la resurrección de los justos ahora, sino que se va a efectuar 1000 años después. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Apocalipsis 20, versículos 4 y 5. Dice la Escritura así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, mire lo interesante, luego trataremos el versículo 4, pero mire lo interesante en el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección se efectúa de los justos y luego la de los injustos. Versículo 6, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Justo el período en que se va a efectuar la siguiente resurrección, la resurrección de los injustos. Ahora, dentro de esto que estamos viendo, si usted ve con atención, el versículo 4 dice, y vi tronos,
y se sentaron sobre ella los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Uno, ahí están unos. Pero esta es una parte, este es un grupo. Pero luego vi otro grupo, y por la palabra de Dios. Y luego aclara quiénes son: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Mucha gente aquí se pierde un poquito porque cree que está hablando única y exclusivamente de los santos del Antiguo Testamento. Pero si nosotros sabemos un poquito de cronología bíblica, nos vamos a dar cuenta de que está hablando también de los santos del Nuevo Testamento. Y no hablo de los tiempos de Jesús solamente, hablo de los santos del Nuevo Testamento de nuestra época y de la época que viene. Los que no recibieron la marca de la bestia ni de su imagen en sus frentes ni en sus manos. Algo que aún no sucede, pero que se está previendo. Por ahí se está poniendo en boga, medio en tinieblas, algo que se llama ID 2020. Se dice que esto es un chip que se va a poner aprovechando la vacuna del COVID para tratar de tener la identidad de todos los seres humanos. Pero eso no es asunto ahorita, por lo pronto, nuestro. Entonces, ahora, ¿cuándo va a suceder? Ya vimos qué es lo que va a suceder. Ahora, ¿cuándo va a suceder? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 32 y 33. Marcos 13, 32 y 33. Permítame. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En el versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Esto es muy importante. Jesús dijo, este día solamente está puesto en la voluntad del Padre. Solamente. En prédicas pasadas, si ustedes la recuerden, predicamos acerca de por qué estos castigos, por qué estos juicios de Dios, que ahora entendemos que son las trompetas, las señales de alarma, de alerta que se están dando. ¿Qué es lo que quiere Dios? Bueno, lo que quiere es llamarnos la atención para que nosotros generemos futuros hijos, nietos, bisnietos, generaciones nuevas sin pecado. Porque ahorita estamos viviendo un mundo lleno de anormalidades respecto a la ley de Dios. Estamos viviendo un mundo lleno de corrupción, lleno de sodomía, lleno de violencia. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros produzcamos, perdónenme la expresión, o tengamos generaciones moralmente santas. Por eso Jesús dijo, no, yo no lo sé. Entonces aquí el asunto está en que nosotros somos los que podemos interceder para que este tiempo del Señor se tarde, si nosotros logramos producir nuevas generaciones, generaciones que teman, que adoren a Dios y que se aparten del pecado. Pero si Marcos capítulo 13, versículo 19. Marcos 13, 19. Vamos a ver. Verso 19. Vamos para allá. Ahí mismo, en el verso 19. Ahí mismo. Vamos a ver. Marcos capítulo 13, versículo 19. Ya lo tenemos. Dice aquí la palabra. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá.
Aleluya. Entonces, vamos a seguir leyendo hasta el 23. Fíjese bien. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos les dijere, mire, aquí está el Cristo, y miren, allá está, no se lo crean, porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, esto se lo he dicho antes. Mire, quiero hacer una aclaración pertinente. Jesús le está hablando a su iglesia, y no le está diciendo de ninguna manera que la iglesia no va a estar en la tribulación. De ninguna manera le está diciendo que la iglesia no va a estar en la tribulación. Léalo. En el versículo 17 dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Oren para que vuestra huida no sea en invierno. Entonces, tenemos que entender, es muy agradable pensar que nosotros, la iglesia, no vamos a tener ninguna tribulación. Pero la Escritura nos enseña que Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces, pero lo vamos a explicar enseguida. Ahora, respecto a esto, quiero aclarar, existen tres posturas escatológicas. La escatología es la ciencia que nos habla de las cosas que están por venir. Esa es escatología, así, a grandes rasgos. Cuando se trata de la escatología y que se habla de la tribulación, hay una doctrina que es pretribulación. Hay otra que es medotribulación. Y hay otra que es posttribulación. Son tres doctrinas. Voy a hacer rápidamente un resumen de esto. La primera, la pretribulación, la doctrina, las iglesias que creen esto, dicen que Cristo arrebatará a su iglesia antes del comienzo de la tribulación. Es decir, que no va a pasar nada. El rapto y la segunda venida de Cristo son instancias, dicen ellos, separadas por un espacio de 7 años. Ahora, la segunda, la medo-tribulacionista, dice que Cristo arrebatará a su iglesia en medio de la tribulación, al inicio casi de la gran tribulación, como resultado de la manifestación del anticristo. Ahora, la post-tribulacionista, esta doctrina dice que Cristo arrebatará a su iglesia al final de la tribulación, habiendo previo a esto sido limpiado su iglesia por medio de la tribulación misma, por medio de la persecución, por medio de la presión. Entonces dice que el rapto es parte de la segunda venida de Jesús. Entonces, estas son tres posturas diferentes. Ahora bien, entendamos que todas estas posturas tienen versículos que las avalan, de otro modo pues no podrían estar existiendo. No hay una postura que digamos no tiene un sustento bíblico, no, todas tienen sustento bíblico, pero nosotros tenemos que ser muy quisquillosos, muy meticulosos a leer cada uno de los versículos y no dejarnos guiar por lo que sentimos, por lo que queremos, por lo que deseamos. Nosotros debemos de estudiar la Biblia como un todo, para que a lo largo de todo el estudio la palabra de Dios se nos vaya manifestando de principio a fin, no con nuestras ideas, sino con la palabra del Señor. Ahora, ¿cuándo va a ser? Vamos a recordar. Segundo libro del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segundo libro del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor que
que aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian en el señorío de Dios. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra las potestades delante del Señor. Lo que citábamos hace un rato. Dios no va a permitir, como no permitió que los ángeles se fueran sin ser probados, sin ser enjuiciados, así también no va a permitir que nosotros no seamos probados. Ahora, ¿cuáles son las señales? Porque va a haber señales. Tiene que haber señales de la venida de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 33. Dice así, de la higuera del 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Versículo 36, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No podemos dar por descontado que por el hecho de ser yo cristiano o de congregarme, el Señor va a venir y va a venir por mí. Yo necesito estar velando, dice la palabra, va a ser como en los días de Noé. El asunto está en que en este tiempo, justo en este tiempo que estamos viviendo, mucha gente está desesperada porque se abran los bares y las cerveceras o las cervecerías. Estamos descuidados. No estamos atentos, estamos oyendo una trompeta en forma de COVID, una trompeta en forma de carestía, y no estamos alerta, no estamos pensando ni siquiera en que el Señor ya viene. En 1 Corintios 15, 51 veíamos que el Señor dice que se tocará la trompeta. Ahora, hay varios factores que nosotros tenemos que tomar en consideración. En primer lugar, todos los santos, dije todos los santos, no todos los cristianos. Yo sé que en nuestras iglesias los pastores nos dicen a los cristianos que todos somos santos, pero santo quiere decir separado, apartado de manera exclusiva. Perdóneme la expresión, para uso y disfrute de Dios. Yo sé que no es correcto, pero lo digo para que lo entienda. Entonces, todos debemos creer que todos los santos serán levantados con Cristo. Para ese entonces, muchos santos ya habrán muerto. A lo largo de la historia ya han muerto muchos. Y muchos estarán vivos para cuando el Señor venga. El apóstol Pablo lo explica claramente en 1 Corintios, que leíamos ahorita, 1 Corintios 15. Y dice el apóstol Pablo que se va a tocar la trompeta y que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Esta trompeta que va a sonar es la señal. A la voz de esta trompeta, la iglesia del Señor, dije otra vez la iglesia llena de santos, no la iglesia llena de cristianos. Probablemente hasta muchos pastores tendremos que quedarnos. El apóstol Pablo lo decía, no vaya a ser que siendo yo heraldo me pierda de esta salvación, habiendo sido yo heraldo para muchos, habiéndoles dado yo el mensaje. Entonces, se va a sonar la trompeta y al sonido de la trompeta la iglesia del Señor será levantada.
Los muertos en Cristo serán transformados y los vivos serán arrebatados también para ser transformados. Todo esto sucederá en un momento. La trompeta suena, los muertos en Cristo resucitan y los que hayan quedado en esta hora son transformados. ¿Qué dice Tesalonicenses capítulo 4, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 15 al 18? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 18. Dice así: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, aclarando, primero van a ser los que durmieron y luego nosotros. Cuando dice no precederemos, no dice no nos iremos, sino que claramente señala que hay momentos. El primer momento es aquellos que ya están durmiendo, descansando de sus obras y que durmieron con la esperanza en la resurrección. Los que durmieron con la esperanza en la resurrección. Entonces, esos que durmieron con la esperanza en la resurrección, esos van a ser los que se levanten primero. Y luego enseguida los que hayan aceptado a Cristo y estén velando y tengan sus lámparas llenas de aceite. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Mucha gente aquí es donde se confunde cuando dice, no, el Señor no va a venir, porque aquí se aclara que nosotros vamos a esperar al Señor en el aire. El Señor no pisará tierra. Por lo tanto, dice la Escritura, aliéntense los unos a los otros. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo 24, del 29 en adelante, dijo, aprendan de la higuera, y nos habla y nos dice que esto debe de estar, cuando ya sus hojas brotan, entonces nosotros sabemos que el verano ya está cerca. En este tiempo hay brotes ya en algunas higueritas y ya hay brotes, entonces ya viene el tiempo de verano. La palabra del Señor dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Luego entonces, dice la Escritura, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra se van a lamentar, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes desde el cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para que recojan a todos sus escogidos de los 4 puntos cardinales. Entonces, el Señor Jesús en Mateo 24, del 29 al 33, nos está aclarando qué va a suceder después de la tribulación. Vea Mateo 24, por favor. Mateo 24, 29. Mire, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mi querido hermano, lo que está diciendo este texto, Mateo 24, 29, es que la iglesia va a estar dentro de la tribulación. El Señor no va a quitar la tribulación. No. Hay otra cosa interesante que el Señor va a hacer y que en un momento vamos a decir. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, pero esto no es en la tribulación, esto es posterior a la tribulación. Mucha gente piensa que la tribulación es el sol apagándose, la luna oscureciéndose, las estrellas cayendo. No. Eso es posterior a la tribulación. En el momento en que el sol se oscurezca, que la luna se oscurezca, que caigan las estrellas, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las naciones de la tierra se van a lamentar. ¿Por qué? Porque entonces se van a dar cuenta que eso que han estado juzgando, que eso que han estado difamando, que la burla que han estado haciendo de Jesús, que la negación que han tenido del Hijo del Hombre, que el no aceptar a Jesús, que no vivir conforme a los mandamientos de Dios, los va a dejar marginados de este arrebatamiento. Y entonces se van a lamentar.
Entonces van a decir, ¿por qué no creímos? No les importó la tribulación, como no les está importando ahorita esta tribulación. Lo que quieren es salir. No les está importando la señal, el sonido de esta trompeta. Es una, pero falta la última. Entonces, en el verso 31 dice que entonces el Señor va a enviar a sus ángeles con voz de trompeta y van a ir por sus escogidos desde los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Pero la gente va a lamentarse, los burlones, los idólatras, los que no han tomado en cuenta a Dios, los que se han estado burlando del mensaje de la palabra del Señor. Los que no han sido fieles a la iglesia del Señor. Entonces, todos ellos van a hacer lamentación. Perdóneme lo que voy a decir. Los ladrones, los adúlteros, los borrachos, los corruptos, los homosexuales, los mentirosos, los idólatras, van a tener que lamentarse. Los ateos van a tener que estar gritando, sí hay Dios, sí hay Dios, sí hay Dios. Pero ya va a ser tarde para ellos. Es muy interesante. Si usted lee con atención el capítulo 24 de Mateo, desde su primer versículo, el 28, que leímos ahorita, cuando dice, y donde quiera que estuvieran muertos ahí se juntarán las águilas. Hay veces que no entendemos esto. Mire, nosotros estamos por ahí en Arteaga y hay buitres parados sobre una cerca, hay 20, 30 buitres siempre listos. Y cuando hay un animalito muerto, se juntan todos los buitres para ir a comérselo. Esta frase, versículo 28, cuando dice que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, lo que está hablando es de una crisis económica, una hambruna tremenda, donde toda la gente se va a amontonar para pelearse un frijol, un kilo de frijol, para pelearse un pedazo de carne, para pelearse un poco de harina. Entonces usted verá que esta descripción está hablando de una situación social, política, económica, espiritual del mundo, según se ve también en el libro de Apocalipsis. Esto es durante el periodo de la gran tribulación. Pero este periodo de la gran tribulación no es el momento cuando el Señor viene, es posterior a esta tribulación. Es cuando el sol se oscurece, es cuando la luna deja de brillar, es cuando las estrellas caen del cielo y es cuando aparece en el cielo la señal de Cristo nuestro Señor, la señal del Hijo del Hombre. Pero antes tiene que suceder esta crisis económica. En el versículo 21 dice, porque entonces habrá gran tribulación. En el versículo 21, porque entonces habrá gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. No está diciendo, mi amado hermano, si te han enseñado que la iglesia no va a pasar por la tribulación, lee bien esto y te vas a dar cuenta de lo que la palabra del Señor está haciendo. Así es que entendamos que este periodo de la gran tribulación no lo podemos eludir. Ahora, podemos divisar las características de este rapto si vamos a 1 de Corintios 15 o 1 de Tesalonicenses 4, ¿sí? Ya lo leímos, no lo vamos a buscar. Entonces, dice Tesalonicenses, y verán al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran trompeta. Y aquí Mateo 24 dice que entonces va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es exactamente lo mismo. Es lo que está diciendo Tesalonicenses, es lo que está diciendo Corintios y es lo que está diciendo Mateo. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes, claro que sí. Una trompeta que va a sonar, sí.
Los escogidos, transformados, resucitados y vivos, sí. De modo que nosotros entendemos que la venida del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, solamente se dará hasta después de la gran tribulación. Lo dice claramente, no hay por qué interpretar. No tenemos para qué interpretar. Mateo 24 lo aclara. Vamos a Mateo 24 del 9 al 13. Vamos nuevamente a Mateo 24 del 9 al 13. Quiero aclarar, mientras lo buscamos, que esta pequeña charla fue dada a petición de alguna gente que está atenta a las señales. Entonces nos pidieron que habláramos un poco de esta situación. Cristo nos advierte sobre el inicio y la situación de estos tiempos. Vean, por favor, Mateo 24 del 9 al 13. Dice, vamos al 7 para el contexto, versículo 7 en delante, para el contexto. Mateo 24, 7. Dice, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Acuérdense que hablaba también de guerras y de rumores de guerras. Y luego dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero esto es principio de dolores. Esto no es la gran tribulación. Esto es una tribulación, pero esto es principio de dolores. Ahora, enseguidita de esto va a suceder algo bien tremendo. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto en América aún no se da, aunque ya ha habido situaciones. Pero en algunos pueblos de Asia Menor, de África, ya se ha dado. En Chiapas, aquí en nuestro México, cuidado, de repente algunos pueblos de Michoacán, usted no puede predicar la palabra del Señor libremente, porque ahí la gente tiene su religión y no permiten la entrada del Evangelio. Mire usted lo que dije, tienen su religión y no permiten la entrada del Evangelio. Versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Va a haber tribulación, va a haber hambre, va a haber carestía, va a haber una crisis política, bueno, ya hay, pero va a haber una crisis económica y social. Y entonces dice la Escritura que entonces los mismos hermanos, los mismos padres, los mismos hijos van a entregar a su familiar, con tal y de poder saciar su hambre o poder estar viviendo bien. Pero luego, ¿qué va a seguir? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ha habido muchos profetas, especialmente de algunas doctrinas religiosas, donde dicen que el fin del mundo en 1949, que el fin del mundo en 1918, que el fin del mundo en el 2012, puras profecías de hombres, y que deberían de no hacerle caso y aún retirarnos inmediatamente, porque el Señor Jesucristo dijo que ni Él ni sus ángeles sabían el día y la hora. Entonces, por favor, no hacer caso. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Otra señal es, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si usted se fija, Mateo 24 hace una secuencia de todos los eventos que se van a tener que dar. Ahora con el internet, el evangelio de Dios se está dejando ver, se está dejando ir. Y maldad hay mucha. Y hay mucha gente que ya no asiste a la iglesia. Y hay mucha gente que ya no quiere venir. El amor de muchos se está enfriando. Pero tú que estás perseverando hasta el fin, dice la Escritura, tú eres de los que van a ser salvos.
Póngame el verso 22, por favor, ahí mismo. El verso 22, mire lo que dice. Estamos a unos minutos de terminar. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Que la tribulación, lo que estábamos comentando, que la tribulación puede ser acortada por causa suya y por causa mía, por nuestras oraciones, por nuestra resistencia al pecado. La Biblia tiene un decálogo precioso, y en ese decálogo viene cuál es la regla para ser salvo. No deje usted que su amor se enfríe. Los días que usted está por enfrentar, mi hermano, serán días de tribulación como no ha habido. La Biblia nos dice que previo a la venida de Cristo y a la tribulación, a la venida de Cristo, nuestra fe tiene que ser probada en la tribulación. Como fueron probados muchos profetas del Señor. Isaías aserrado, según dice la tradición. Juan el Bautista decapitado. Pedro crucificado cabeza abajo. Unos murieron apedreados, Esteban. Otros murieron a cuchillo, a espada. Nuestros ancestros espirituales fueron enterrados vivos, arrojados a los leones con su familia. Muchos padres fueron forzados a ver a sus hijos despedazados por las bestias, decapitados, torturados. Y todo por el nombre de Cristo nuestro Señor. Nosotros entendemos que ahora el que va a venir por nosotros, pero antes la tribulación, es nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Ahora, ¿qué va a suceder con nuestros cuerpos? Si nosotros morimos, ¿qué va a suceder con nuestros cuerpos? Si nosotros estamos vivos, ¿qué va a suceder con nuestros cuerpos? 1 Corintios 15, 50 al 52. Primera de Corintios 15, del 50 al 52. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estos no son temas que a mucha gente les guste escuchar, a otros no les gusta tratarlos. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Es decir, Jesús lo dijo de otra manera: necio, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no va a llevar fruto. Mire lo que dice Pablo: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ahí. Ese es lo que nos espera a nosotros. Este cuerpo nuestro se tiene que corromper si muere. Pero cuando se levante, no nos vamos a levantar descarnados, no vamos a ser los zombies de esas novelas fantasmóricas. No, un cuerpo glorificado, como el que el Señor nos había dado en el libro de Génesis. Un cuerpo que no necesitaba ninguna vestidura humana, ninguna tela humana. Recuerde usted que cuando el Señor le habla a Adán, le dijo: Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Siempre había estado desnudo. Lo que pasa es que Adán tenía una vestidura de luz, como la vestidura de luz que tomó Cristo Jesús en el monte de la transfiguración. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. No se va a levantar usted con el traje que le ponen al muertito, no se va a levantar con el vestido de novia que le pusieron. No nos vamos a ir así,
por ahí una iglesia en un año en que ellos proclamaron que ya era el arrebatamiento, se pusieron todos vestidos blancos, batas blancas, porque ya era el momento que venía el Señor y tenían que estar vestidos para la ocasión. No se trata de eso. No se trata de eso. El Señor es el que nos va a vestir. Dice, es necesario que esto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Unas vestiduras no de tela textil, sino unas vestiduras dadas por Dios, como las que Adán y Eva tenían, de acuerdo a lo que está escrito desde Génesis 1:26 hasta Génesis 3:15, donde les es arrebatado. Qué tremendo es esto, qué tremendo es esto. Ahora, ¿quiénes se van a ir en el rapto? Vamos a ver. Vamos a Romanos 10:10. Romanos capítulo 10, versículo 10. Dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y si usted se va al verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Vas a ser salvo. Entonces, ¿quién se va a ir en principio? Los que confiesen que Jesucristo es el Señor, los que lo reciban en su corazón. Ahora, vamos a Juan 3:36. Vamos a ver. ¿Qué otro tipo de personas? Saludo a mi querido hermano pastor Rafael Puga. Que Dios le bendiga, un abrazo. Aleluya. Juan 3:36. Miren lo que dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿quién va a ser arrebatado? ¿Quién va a ser resucitado? El que cree en el Hijo de Dios. Porque el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Mi amado hermano, pero le hago una aclaración. Creer, hermano, no quiere decir creer como muchos que vienen y que van a un lado y que van a otro lado. Creer es mantenerse firme en la ley y en la gracia de Dios. Ahora, estamos por llegar al término. Vaya por favor a Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere el Señor que sepamos ya en estos momentos? Vamos a concluir. Santiago 5, del 7 al 8. Por tanto, es decir, por todo lo anteriormente expuesto, mi amado hermano, por todo lo que usted ha escuchado en este tiempo, tenga paciencia hasta la venida del Señor. Mire cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Anímese. Esta es una trompeta que está sonando. Esta pandemia es una trompeta que está viniendo, que nos está alertando, porque ya se oye que viene nuestro Rey, ya se oye que viene nuestro Señor, y viene por ti, por mí. No importa si eres rico, si eres pobre, viene por ti, por mí. No importa de qué nacionalidad seas, viene por ti, por mí. No importa si eres profesionista o no, viene por ti, viene por mí. No importa si eres doctor, ingeniero, ama de casa, obrero, albañil, viene por ti, viene por mí. Anímate. Cuando veas que están sucediendo todas estas cosas, tú como creyente debes de pensar, ya viene mi Señor. Se rieron de mí, me rechazaron cuando les llevaba la palabra, pero mi Señor ya viene y viene por mí. Y anima a tus hijos, anima a tu esposa, anima a tus nietos, anima a tus yernos, anima a tu nuera y diles, el Señor ya viene. Y Él va a ser nuestro Dios
Y no vamos a tener necesidad de sol de día ni de luna de noche, porque la gloria del Cordero nos va a iluminar. Y vamos a ser su pueblo y vamos a ser nuestro Dios. Sin embargo, hay otra cosa que debemos de saber. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, versículo 12. Ya la tengo aquí. Dice así: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es decir, que esto no termina en el arrebatamiento. Esto no termina en la resurrección de los justos. Esto tiene que ser. Nosotros, aunque seamos justos, aunque seamos santos, tenemos que ir a juicio. ¿Quiere verlo? Vamos a 2 Corintios 5:10, por favor. Segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 10. El Señor dice que viene pronto para darnos 5:10. Aleluya. Dice así. Bueno, vamos a leer el 9 y 10. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi amado hermano, no nos vamos a librar. Tenemos que ir. Aunque tú y yo seamos santos, llevamos algo que hicimos malo. Y llevamos mucho que hicimos bueno también. Pero vamos a tener que ir al tribunal de Cristo. Y vamos a tener una recompensa. Yo solamente espero que las cosas buenas que yo haya hecho rebasen un poquitito, cuando menos, lo malo que haya hecho yo, aunque el Señor no me va a juzgar por promedios. ¿Sí? Entonces, Dios viene en su Hijo para juzgar a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Ya vimos y expusimos cómo va a ser. La iglesia tendrá que pasar por la tribulación. La palabra del Señor no dice que no vamos a pasar por la tribulación. Lo que la palabra del Señor nos asegura es que Dios nos va a proteger en medio de la tribulación. Los últimos textos que voy a citar, 3 o 4, van a hablarnos de esto. Isaías capítulo 26, Isaías, profeta mayor, capítulo 26, versículos 20 y 21. Miren lo que dice la Escritura. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, ponte en cuarentena. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Escóndete un poquito. ¿Quién? Tú, pueblo mío, tú justo, tú santo, mientras que pase mi indignación. Dios no nos dice que no vamos a estar en la gran tribulación. Lo que dice es que Dios nos va a proteger. ¿Y cuál es la razón de la protección de Dios? Esta viene narrada en el penúltimo versículo que voy a tocar.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3:10. Aleluya. Dice así, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Hay una razón de esta tribulación, es para probar. Entonces, en esta pandemia y en esto que va a venir es una prueba. Nosotros tenemos que ser probados, así como el oro es sometido al fuego para que alcance su pureza, así nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probado. Tiene que ser probada nuestra fe, pero Dios, insisto, sigue diciendo que la iglesia del Señor estará en la tribulación, pero que Dios será su protector. ¿Por qué lo hace? Mire, mi hermano, termino con esto. La decisión de ser salvo en las tribulaciones y en la gran tribulación, la decisión de ser resucitado en la primera resurrección o ser arrebatado estando vivo, nos corresponde a nosotros. No es asunto de Dios, es asunto nuestro. Somos nosotros los que tenemos que decidir. O continuamos encaprichados, haciendo lo que nosotros creemos que está bien, o medimos nuestras acciones a la luz de la palabra del Señor. Mateo 23, 37. Terminamos con este texto. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, somos nosotros ahora, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, amado pastor que me escuchas, no has sido juzgado en tus prédicas? ¿Cuántas veces no ha sido criticado tu ministerio? ¿Cuántas veces no has sido sujeto a habladurías y a chismes? Esta iglesia tiene un problema, la iglesia actual. Mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. Mi amado hermano evangelista, mi amado hermano pastor, el que no te recibe a ti no recibe al que te envió. Y el Señor dice, ¿cuántas veces te quise juntar debajo de mis alas como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste? Dios quiere librarnos de la tribulación. Dios quiere que haya harina y aceite en tu casa. Dios quiere que haya salud en tu casa. Pero por más que tú digas sí quiero, con tus acciones, con tus palabras, dices todo lo contrario. Yo le doy gracias a Dios por esta pequeña enseñanza. Hoy salimos un poco a dar una pequeña enseñanza, una pequeña doctrina. Usted juzgue, mi amado hermano, y hágalo conducente. Actúe según el Señor le haya hablado el día de hoy. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro que estás en el cielo,
quiero darte gracias por tu bondad. Quiero darte gracias por tu amor. Señor, te ruego por todos los que hoy escucharon tu mensaje. Te ruego, Señor, también por mí, porque soy temeroso de ti, Señor, porque quiero que mis hijos, mis nietos, mis yernos, mis nueras, te conozcan a ti, Señor. Que mi esposa y yo sigamos en tu camino, para que seamos dignos de ser resucitados en la primera resurrección, o de ser arrebatados, si es que vienes antes, para que seamos dignos en el tribunal de Cristo, de ser absueltos y declarados justos e inocentes. Asimismo te pido por todos los que nos están oyendo, Señor, por los que hoy se conectaron. Señor, bendícelo, Señor. Bendice a cada uno de los que hoy tuvieron misericordia y soportaron a este mal pastor. Te pido perdón, porque sabiendo todas estas cosas, soy el más pecador de ellos. Bendícelo, Señor, en sus casas, en sus trabajos, en sus negocios. Y haz que nos alertemos al sonido de trompeta, Señor. Y cuando tu día llegue, Señor, cuando tus ángeles sean enviados a los cuatro vientos a juntar a los escogidos, acuérdate de los que estamos hoy aquí y de los que se juntarán a escuchar tu bendita palabra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amado hermano, antes de salir del aire, quiero dar un saludo a todas las personas que hoy se conectaron, que hoy nos vieron, que hoy nos brindaron su confianza para escuchar la palabra de Dios. Quiero saludar a mi querido hermano pastor Enoch y a su linda esposa Margarita. Quiero saludar a mi hermana Malena, a Tere de Lara, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor. A Dinora Pliego, un abrazo en el nombre de Jesús. A Brenda Gil, a Verónica Espino, a mi querido hermano pastor Marcelo Rodríguez, a mi querido hermano Arturo Robles, a Marín Maldonado Cruz, a Lupita García, a Elsa González, a Jorge García en Guanajuato, a mi querido hermano pastor Humberto Rafael Puga en Monterrey, a Rosy Jiménez de Arenas, a Roberto Ramos, a Jess Pedraza, a mi hermana Magda Rivera, a Fanny Mondragón, a Dinora Pliego, a Claudia Álvarez, a Patricia Zapata, a Joy Colunga, a Tereya Marcial Verástegui, a Teresa Carrales Encinas, que Dios la bendiga, Ismael Vanegas, Daniel López, Lourdes González, mi querida hermana pastora allá en Guanajuato, Jazmín Gamiño, un abrazo, a mi sobrina Gaby Colunga, a mi yerno Eduardo Antuna, a Alberto Tobar, a Artem Drogalina allá en Portugal, a Patricia Colunga, a Saraí Viz, a Brendita Villarreal, que Dios me la bendiga, que Dios me las guarde, que Dios las guarde, a Lucy de León, que Dios la bendiga, a Ida Altamirano, que Dios le bendiga, y a todos los que se conecten posteriormente, que Dios nuestro Señor les bendiga. Y mi querido hermano, saludo a Tere de Lara, a Jesús Lara, también a Irma Lara y a Johnny Lara allá en San Antonio, Texas. Que Dios nuestro Señor bendiga sus vidas. A Lucecita Verdín, que Dios la bendiga. A Yuyi Vallejo, que Dios la bendiga. En el nombre de Jesús. A Lulú López allá en Cuautla, Morelos, que Dios nuestro Señor les bendiga. Y que Dios bendiga a mi querida cuñada doctora Patricia Colunga, que Dios me la bendiga. Delia Soto, que Dios le bendiga.
Que Dios nuestro Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a mi querido hermano pastor, mi respeto, Aarón Sánchez, que Dios le bendiga, presidente de Cruzadores de la Fe. Que Dios le bendiga, querido pastor, que Dios le bendiga, un hombre de Dios, un hombre sabio. Que Dios nuestro Señor les bendiga. Mi querido hermano, también le ruego en el nombre de Cristo que conforme a sus misericordias comparta este pequeño mensaje para que más gente sea beneficiada con el Evangelio de Dios. Y le invito para que este próximo sábado, 6:30 de la tarde, nos brinde el favor de su atención. Gracias y que Dios nuestro Señor le bendiga y le guarde, y que en el día grande del Señor el nombre de cada uno de nosotros sea pronunciado. Que Dios le bendiga y saludo a mi hermana Patricia Vargas en su cumpleaños. Un abrazo, bendiciones.